Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Especiales 15 UCR. Hoy conversaremos sobre el tema de los derechos de las personas trabajadoras y especialmente sobre los diferentes tipos de discriminación en los entornos laborales. Le damos la bienvenida a María Marta Salazar Muñoz. Ella es abogada y periodista y cuenta con un máster en Administración Pública obtenido en España. Actualmente es la asesora legal del Colegio de Ciencias Económicas. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Para comenzar, sabemos que existen numerosos instrumentos, tanto de derecho laboral a nivel nacional como de derecho internacional público, que amparan la protección de las personas trabajadoras en nuestro país. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es quien ejerce la rectoría sobre este sector y recibe las denuncias sobre discriminación en los lugares de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de denuncia que son más comunes? Sí, realmente la discriminación laboral es un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad actualmente. No se ha podido erradicar por completo y pues las formas más comunes de discriminación son por la edad. Si se es muy joven, entonces se le pide a la persona que tenga muchísima experiencia. Si ya se cuenta con una edad mayor de 40 años, entonces que la persona pues no se adapta o no se le contrata por la edad también. Temas también, por ejemplo, de género, es muchísimo el tema de la discriminación actualmente también por la condición, por ejemplo, de ser una mujer en el trabajo. La brecha salarial todavía existe, los temas de diferencias salariales. También vemos temas por la orientación sexual de una persona. Entonces las personas también LGBTIQ+, pues históricamente han sido discriminadas en el ámbito laboral. Podríamos hablar de estas como de las principales. Hay otras que la gente se podría impresionar. Yo he visto casos de personas porque son delgadas y las discriminan. Entonces he visto casos incluso de una mujer, por ejemplo, que la jefa de recursos humanos de la institución no quería ayudarle para que ella obtuviera un ascenso o pudiera participar para otros puestos de trabajo porque le decía que era muy flaca y se le veían los vestidos muy bien. Y a otros compañeros en empresa privada había un caso de un muchacho que por ser muy delgado le tenían un apodo y entonces al final por las personas estar utilizando este apodo y hacerle bullying a esta persona, pues al final en una fiesta de trabajo se fueron a los golpes. Entonces son temas que a veces las personas no toman en cuenta sobre los tipos de discriminación que existen, son múltiples. Podríamos sentarnos a hablar de los muchísimos tipos de discriminación que hay, pero sin embargo estos son los principales. También evidentemente existe el tema del género, el tema del color de la piel, el tema de la opinión política, de la religión y otro montón de formas análogas que existen. Vamos a hablar de ellas justamente más adelante en el programa, pero en este sentido, retomando un poco esa parte legal que usted es especialista en ella, ¿qué elementos considera usted que tiene que reforzar el Ministerio de Trabajo institucionalmente para poder garantizar el cumplimiento de los derechos de estas personas trabajadoras y que no tengamos discriminación en nuestros empleos? Yo, más allá de achacarle toda la responsabilidad a un Ministerio de Trabajo, que ya voy a abordar esa parte, pensaría que primero es un tema de empresas, organizaciones, tanto del sector privado como el sector público, que deben velar porque se garantice la igualdad en oportunidades y derechos dentro de sus empresas. Entonces es un tema que debe abordarse a nivel interno, con políticas internas, que cuando una persona cometa discriminación en contra de algún otro compañero, colaborador de la empresa, pues se tomen las medidas correctivas de esta conducta. No es solo, entonces, ok, la persona discriminó, bueno, pasamos a echarle, o sea, le despedimos. No es solo eso, es un cambio completamente de la conducta que se está dando en la empresa, porque, insisto, esto es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, lo que está pasando en las organizaciones, tanto del sector privado como el sector público. Ahora sí, podemos hablar del Ministerio de Trabajo. Evidentemente necesitan más recurso humano, más capacitación y por ende mayor presupuesto. Hay un proyecto de ley que pretende reforzar la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, lamentablemente se están preocupando por aprobar otro tipo de proyectos
sin antes fortalecer la inspección de trabajo, que es lo que requiere tanta ayuda, justamente porque las personas históricamente se ha reflejado que acuden primero al Ministerio de Trabajo antes que interponer una demanda a instancias judiciales. Sí, por supuesto, porque ese es como el mensaje que hemos recibido quizás de medios de comunicación y del propio ministerio sobre los procesos. Y ahora andando justamente en este tema, ¿cómo es que se interpone una denuncia de este tipo? Sí, hay dos, o más bien yo hablaría incluso hasta de tres maneras en que un trabajador pues puede interponer denuncias o una demanda. Por ejemplo, cuando el trabajador está sufriendo discriminación en sus centros de trabajo, primero que nada, acercarse al Departamento de Recursos Humanos o su jefatura inmediata y comentar lo que está ocurriendo. Ya sé que hay muchos casos de personas que están siendo discriminadas justamente por su jefatura. O que no hay un Departamento de Recursos Humanos, pero pensemos en que donde sí existe, acudir a esos departamentos o a la jefatura inmediata si son compañeros que me están discriminando, me están molestando en el trabajo. ¿Para qué? Para llegar a una conciliación siempre que se pueda. Hay muchas organizaciones donde se logra llegar a una conciliación y tienen políticas internas contra la discriminación en el empleo. Ok, esa es la número uno. La número dos, podríamos pensar también en una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, que se llame a una conciliación con el patrono antes de ir a una instancia judicial. Entonces también está esta instancia que es el Ministerio de Trabajo, y ya finalmente no es que hay que agotar todas estas vías, sino que son opciones que tiene una persona trabajadora justamente antes de agotar la vía judicial, porque ya sabemos que lamentablemente un caso en vía judicial pues se tarda varios años. Entonces finalmente existe incluso la defensa pública, que es gratuita, que se habla de las personas que tienen derecho a esta defensa pública en materia laboral, que son del Poder Judicial. Estos abogados trabajan para el Poder Judicial y tienen acceso las personas que ganan 2 salarios base, que es el equivalente a unos 930,000 colones de salario. Entonces, quienes ganan menos de 930,000 colones tienen acceso a esta defensa pública, y si no, pueden contratar un abogado particular. Entonces, aquí el grave problema es el tema de la prueba. ¿Cómo prueba un trabajador que está siendo discriminado? Porque a mí me han llegado cantidad de trabajadores contándome una situación, no me cabe la menor duda que son discriminados, pero a la hora de la hora, el tema de la prueba es fundamental. Entonces, imagínese, Valeria, que usted me está discriminando a mí, no sé, porque por la razón que sea, por mi edad o por lo que sea. Entonces, usted en reuniones solas, usted y yo, usted me hace los comentarios. Es que porque como usted es mamá, por ejemplo, porque como usted es mamá, entonces usted ya no me da la milla extra, porque como usted es mamá no se quiere poner la camiseta. Pero no hay nadie testigo, las conversaciones no están grabadas. Entonces, yo sé que usted me está discriminando, pero ¿cómo hago para probarlo aunque sea en un juicio? Aunque contrate el mejor abogado del mundo. María Marta, y justamente sobre este caso del tema género es lo que vamos a ahondar en este segundo bloque. Por supuesto, lo vamos a retomar. Recuerden que usted está viendo Especiales 15 UCR. Estamos de vuelta en Especiales 15 UCR conversando con la abogada y periodista María Marta Salazar. Antes del corte usted nos mencionaba sobre este tema de discriminación de género, y este ejemplo me parece fundamental para que podamos entender si nos encontramos ante esta situación. Entonces, ¿cómo es que la persona puede indicar si tiene esta prueba o no? ¿Cómo es la evidencia? Sí, vamos a ver, se habla de 2 tipos de pruebas. Está la prueba documental, pueden ser correos, documentos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, etcétera. Y podemos hablar también de la prueba testimonial. Entonces, la prueba testimonial son testigos de la discriminación, y también podemos hablar de la prueba directa e indirecta. ¿Ok? Entonces, prueba directa, en una reunión de trabajo me dijeron que yo no la voy a poner a hacer esa tarea porque usted es mujer. ¿Ok? Indirecta es, por ejemplo, voy a llamar a una capacitación después de la hora de la jornada laboral, y entonces llamo a todo el mundo, pero entonces no participa
Pepito, porque Pepito es papá y le toca cuidar a sus hijos después de esa jornada laboral, entonces no vuelvo a llamar a Pepito nunca más, porque Pepito no se pone la camiseta, porque Pepito no da la milla extra, y no es porque Pepito no quiere, es que ya terminó la jornada laboral y el patrono no entendió eso, pero le están pidiendo que dé la milla extra, y Pepito no puede porque Pepito tiene que cuidar a los hijos porque le toca, o porque es una responsabilidad que él tiene, y porque tal vez tiene una esposa o una pareja que no le puede ayudar en ese momento porque está estudiando en la noche. Y son cosas que a veces los patronos no entienden. Sí, son situaciones realmente muy complejas y como usted lo menciona con estos ejemplos, hay una diversidad de todo tipo y de toda índole frente a este tipo de discriminación. Y esto es importante que lo recordemos. Ahora bien, conversando sobre el tema de las mujeres, que estábamos peloteando un poco antes, una de las poblaciones que suele presentar mayor riesgo de ser discriminada somos nosotras las mujeres. Sabemos de casos muy sonados a nivel de opinión pública, por ejemplo, donde se despide o tiene intención de despedir a una mujer embarazada o en periodo de lactancia. ¿Qué legislación protege a las mujeres en este sentido? Sí, en el caso de la reforma procesal laboral, justamente vino a incorporar ya de manera concreta el tema de los fueros de protección. Fueros de protección para mujeres embarazadas, fueros de protección para mujeres en periodo de lactancia, fueros de protección para dirigentes sindicales, fuero de protección para trabajadores menores de edad. Entonces, en estos casos en particular, para el despido de una mujer en lactancia o en estado de embarazo, no se pueden tramitar, no se puede hacer un despido ni con responsabilidad ni sin responsabilidad, sin antes tiene que el trabajador haber cometido una falta muy grave y pasar por el debido proceso en la inspección de trabajo. O sea, es decir, el Ministerio de Trabajo tiene que aprobar este despido para que se pueda llevar a cabo, y solamente si el trabajador o la trabajadora en este caso cometieron una falta grave. Entonces, ok, cometieron una falta grave, bueno, entonces se abre el debido proceso y el Ministerio de Trabajo autoriza si se puede o no despedir a esta trabajadora embarazada o en lactancia. Que sea algo independiente al estado de embarazo, realmente, un proceso grave anterior o de una falta que realmente requiera el despido. Sí, por ejemplo, que haya faltado varias veces a trabajar sin una incapacidad de por medio. ¿Qué es lo que pasa? Este fuero de protección me parece que es un tema que se tenía que aplicar. Sin embargo, entonces las empresas ahora son, qué pereza contratar a la embarazada y en lactancia, porque como tiene un fuero de protección, entonces no se le puede despedir. Entonces, qué pereza contratar mujeres, qué pereza tener que pagarles una hora extra cuando están en lactancia, porque se tienen que ir antes o entran una hora después o toman ese tiempo de lactancia dentro de la jornada, o qué pereza porque tienen que dedicar también minutos a la extracción de leche dentro de la jornada. También el tema del estereotipo, que a mí me parece muy importante que lo mencionemos, de no contratar mujeres, incluso si no están embarazadas, porque posiblemente pueden quedar embarazadas, o bien si son madres, porque el bebé se les puede enfermar, porque tienen que ir a una reunión de padres. Entonces, al final del día, es todo un estigma alrededor del contrato en mujeres. Es correcto. Imagínense que todavía vemos casos de discriminación en procesos de reclutamiento donde le preguntan en la entrevista de trabajo a la mujer: ¿y usted tiene hijos? Ok, ¿cuántos hijos tiene? ¿Y piensa tener más hijos? ¿Y se va a casar? ¿Y le gustaría ser mamá? ¿Verdad? Entonces, este tipo de preguntas no se pueden hacer en una entrevista de trabajo. Eso es discriminación desde la etapa de reclutamiento y no se puede hacer según el Código de Trabajo. Incluso en el artículo 404 lo dice claramente. Y aunque no existiera ese artículo, la Constitución Política prohíbe cualquier tipo de discriminación. Entonces, ya de por sí la jurisprudencia había estado hablando mucho de este tema. Al final se incorporó con la reforma procesal laboral el tema de la discriminación en este artículo que les mencioné, pero se sigue dando. A mí hace pocos años, ya después de haberse incorporado este tema, la reforma, me preguntaron en una entrevista de trabajo: ¿y piensa tener más hijos? ¿Y cuántos hijos tiene? Evidentemente no me dieron el trabajo porque les dije en la entrevista que esas cosas ya no se podían preguntar. Yo creo que a todos nos ha pasado, ciertamente a mí también me sucedió, y me parece que es una pregunta que no viene al caso. Al final del día hay que referirse a los atestados, a las condiciones académicas, ¿verdad? Pero es importante que quienes nos están viendo en este momento sepan que son prácticas discriminatorias y que existe legislación al respecto. Ahora bien,
Estábamos hablando sobre la etapa del reclutamiento, pero hablemos incluso un poco antes. ¿Qué sucede desde la publicación de un anuncio? ¿Cómo sabemos si un anuncio puede tener algún tipo de discriminación? Hay que tener muchísimo cuidado con los anuncios de un trabajo, porque a veces se pone personal femenino, de buena presentación, de 18 a 25 años, ya ahí está discriminando. Solamente un trabajo que usted me pueda probar a mí que necesita cierto perfil, porque el trabajo así lo requiere, estamos de acuerdo. Pero fuera de eso, no se pueden poner ese tipo de anuncios. No se puede, no se debe de poner, y tampoco se debe buscar este tipo de perfiles que discriminan a una persona para poder optar por un empleo. O incluso salen los anuncios que hemos visto hasta fuera de locales que dicen persona de buenos modales o muchacha joven, este tipo de cosas que hacen referencia a la apariencia física. Exactamente, sí, de buena apariencia, eso a cada rato se ve, y como le digo, ponen hasta rangos de edades, mujer, de buena presentación, ya uno más o menos sabe por dónde va el tipo de trabajo también, pero son anuncios de propuestas de trabajo que no se deben hacer. Y lo siguen haciendo, lo siguen publicando, no entiendo cómo. ¿Y esto se puede denunciar, un anuncio, sin que yo haya participado, digamos, necesariamente en ese concurso, o no se puede denunciar? El problema acá es que el probar un tema de discriminación desde la etapa de reclutamiento es muy difícil, porque es muy difícil llegar y probarle a que X patrono no me contrató por ser mujer. Entonces llega la persona y dice, es que yo sé que ese patrono no me contrató por ser mujer porque me preguntó que si yo iba a ser mamá o que si tenía hijos. Pero entonces en un juicio va a llegar el patrono y va a decir, no, yo no le pregunté eso. Y ya, se perdió la prueba. Sí, no hay cómo probar, es su palabra contra la del trabajador, y al final el trabajador lleva las de perder. Sí, es un proceso extenso además, y de esto vamos a hablar en el tercer bloque que tendremos a continuación. Por supuesto, lo vamos a abordar más profundamente. Recuerde que usted está en sintonía de Especiales 15 UCR. Continuamos en Especiales 15 UCR conversando con la abogada y periodista María Marta Salazar. Ahora vamos a hablar de un tema que también me parece fundamental, y es el tema de las personas migrantes. Ante los altos índices de desempleo y subempleo en Costa Rica, otro grupo que puede enfrentarse a la discriminación laboral son estas personas, especialmente quienes no tienen un estatus regular. ¿De qué forma una persona migrante puede establecer una denuncia en un lugar de trabajo que se le discrimine? Y particularmente, como lo hicimos referencia al inicio del programa, pensemos, por ejemplo, en discriminación por xenofobia o el miedo que puede tener una persona en condición migrante de presentar la denuncia ante todos los estigmas y los estereotipos que ya sabemos que existen. Sí, hay que hacer una diferencia también, porque las personas generalmente tienden a desconocer cuáles son las personas que tienen que hacer un desplazamiento forzado de las personas migrantes. Entonces, las personas que tienen que hacer un desplazamiento forzado es porque se vieron obligadas a huir de su país, ya sea por razones políticas e incluso hasta de orientación sexual, porque en su país sufrían o tenían un riesgo que atentaba contra su vida. Entonces se vieron obligadas a desplazarse de sus países. Y están las personas migrantes también que pues han tenido que migrar de su país para buscar mejores condiciones de vida. El ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, incluso ha implementado grandes esfuerzos junto con Migración, con la Organización Internacional para las Migraciones, con el Ministerio de Gobernación, para ayudar a las personas refugiadas para que tengan su DIMEX y ayudarles a que tengan más pronto las condiciones y que puedan trabajar para que tengan sus permisos al día con este DIMEX. Recordemos que en Costa Rica, personas que no cuentan con un estatus para poder trabajar no pueden las empresas contratarles, porque si no les estarían contratando de manera ilegal, y las empresas se exponen a multas altísimas y por contratar a personas que no están al día con sus permisos de trabajo. Ahora, evidentemente también si se da discriminación a estas personas, pues por ser de otro país,
les hacen también pues hostigamiento, acoso, bullying y demás. Existe discriminación. Sin embargo, sí es muy importante que quede claro que las empresas, por más que la persona quiera acceder a ese trabajo, que también ha pasado, he visto muchas empresas que les quieren dar trabajo pero no pueden, y se ve que las personas son personas que quieren aportar, que quieren poner su granito de arena, que son personas que tal vez tienen muchísimas habilidades, pero no se les puede contratar porque no tienen los permisos al día. Sí, por supuesto, el tema legal siempre va a ser aquí el que va a imperar. Anteriormente, en el segundo bloque, habíamos conversado un poco sobre este escenario en una entrevista laboral. Ahora pensemos que una persona empleadora o potencialmente un patrono solicite una prueba clínica, por ejemplo, un examen de VIH, una prueba de sangre o consulte la orientación sexual de una persona. ¿Hay alguna forma en la cual las personas puedan recurrir a una normativa para decir esto no corresponde? Hay una ley que es la ley del VIH, justamente que faculta al trabajador que si el trabajador de manera voluntaria quiere comunicarle al patrono su condición de salud, lo puede hacer, pero el patrono no le puede exigir a ningún trabajador una prueba de VIH, una prueba de embarazo, etcétera, porque esto sería discriminatorio. Entonces, evidentemente, si le están exigiendo a una persona que entregue un tipo de prueba de este tipo, pues sí puede interponer una denuncia o incluso una demanda en instancias judiciales. Lo mismo con la orientación sexual. También, por supuesto. No tiene nada que ver que le estén preguntando a una persona cuál es la orientación sexual para que acceda o para que se mantenga en un trabajo. Eso no tiene nada que ver con las capacidades, habilidades y conocimientos que pueda tener una persona para optar o para permanecer en un trabajo. Sí, lastimosamente, como lo hemos repetido a lo largo del programa, se tiene esta práctica muy arraigada dentro de las entrevistas de trabajo. Valeria, yo a veces he escuchado, vamos a ver, sé que muchos patronos y muchas organizaciones jamás permiten este tipo de discriminación, pero he escuchado a otros patronos que dicen, en mi empresa no trabaja ninguna persona gay. Lo he escuchado y yo me quedo con la boca abierta. Yo no puedo creer que todavía estén pasando este tipo de cosas y que los mismos patronos, dueños de la organización puedan ser capaces de decir una cosa de este tipo. Sí, por supuesto, eso hay que erradicarlo a toda forma y la herramienta legal al final del día es muy necesaria. Ya para ir finalizando, me gustaría que hiciéramos un balance. ¿Cuál considera usted como abogada y como periodista que es el principal reto que tiene la administración de don Rodrigo Chávez, así como el Ministerio de Trabajo en general, para poder proteger los derechos de las personas trabajadoras y que además logremos eliminar por completo la discriminación en los entornos laborales? Bueno, definitivamente debemos pensar en una aprobación de la ley que pretende fortalecer la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo antes de aprobar, por ejemplo, jornadas 4-3, porque con una inspección más robusta podemos tener más inspectores y mejor capacitados para poder justamente erradicar la discriminación en los centros de trabajo y que ayuden también como un termómetro y a corregir conductas que están sucediendo. Eso por un lado, el tema, digamos, de ese proyecto de ley que está ahí, que tal vez sí merece correcciones, cambios y demás, pero es un proyecto que hay que agarrarlo y ponerle cuidado para ver si se puede aprobar. Luego, me parece importantísimo las campañas de sensibilización, de capacitación, por ejemplo, a funcionarios públicos en el sector público y de sensibilización también y capacitación en el sector privado para que se pueda ir erradicando estos tipos de discriminación. Porque vamos a ver, si la discriminación es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, está bien, yo no puedo pretender que una persona cambie y deje de ser homofóbica, está bien. Tal vez no lo vamos a poder cambiar a esa persona, pero por lo menos enseñarle que tiene que respetar y aprender a convivir con los demás y ser una persona que tiene que entender que existe una inclusión y que tiene que haber un respeto por las condiciones de las demás personas, porque muchísimos tenemos condiciones especiales y diferentes y se nos tiene que respetar.
No, y por supuesto aquí también yo me adelanto quizás como para ya cerrar en unos cuantos segundos, fortalecer la rectoría del ministerio, y esto también lo hablábamos fuera del aire. Esto implica dinero, por supuesto, y esto es fundamental. Es correcto, pues va a necesitarse, si se va a aprobar la ley que pretende fortalecer la inspección de trabajo y demás, y dotar de recursos al Ministerio de Trabajo, pues evidentemente habrá que pensar en un presupuesto. Y yo sé que la mayoría de personas que han enfrentado diferentes tipos de problemas a nivel laboral han tenido que recurrir al Ministerio de Trabajo, y así como se han quejado, también han salido contentos porque se les ha pues, asesorado de la manera correcta. E igualmente con la defensa pública del Poder Judicial en materia laboral, pues también tiene que pensarse en dotar de mayores recursos, porque los abogados que hay ahí, asesores en materia laboral, pues resultan insuficientes para la cantidad de demandas que llegan, igualmente en el Ministerio de Trabajo. Es un tema que hay que dotar de recursos, dotar de capacitación. Yo sé que tal vez no existen ahorita en temas de pandemia y en medio de una guerra y con los altos precios de la gasolina, pues las maneras o los recursos, pero hay que buscarlos por algún lado, porque simplemente cuando hablamos del binomio del patrono y el trabajador, realmente sabemos que el que está más desfavorecido y más vulnerable es el trabajador, que hay que cuidar, porque al final es el insumo más importante que tiene una empresa. Por supuesto, y con esto nos vamos, y le agradecemos muchísimo una vez más a María Marta Salazar Muñoz, abogada y periodista, por habernos acompañado en Especiales 15 UCR. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Le invitamos a seguir sintonizada y sintonizado a la programación que tenemos para ustedes. Muchas gracias.